Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. Si se escucha bien en la parte de atrás, quisiera yo que me dijeran que no tan solo se escuchara bien, sino que se escuchara con claridad. ¿Sí se escucha bien? Allá atrás. Hermano Federico, ¿sí? De este lado, ¿sí? Por acá. De este lado, ok. Muy bien, hermanos del equipo. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan y hemos terminado el capítulo 8, vamos a dar inicio al capítulo 9. Y acordémonos que el objetivo principal del Evangelio de Juan hace mucho hincapié, mucho énfasis de la importancia por qué fue escrito. Para que creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él, podamos tener vida eterna. Vida eterna. Yo quisiera, antes de leer empezar a leer los versículos que vamos a leer, no vamos a saltar del 1 hasta el 38, acerca de ese acontecimiento, ese milagro que el Señor hizo con este hombre que estaba ciego de nacimiento. Un milagro extraordinario. Jesús había sanado a muchos ciegos, pero no a alguien que sea de nacimiento. Entonces esto nos deja ver un propósito más allá de un milagro, sino que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra muchas cosas. Y Dios, lo que decía nuestro hermano Azarías, Dios nos conceda el día de hoy creer en Cristo Jesús, porque dice la palabra que la fe es un don de Dios y Él es el que nos concede creer. Y Dios realmente quiere que todos creamos, porque ese es uno de sus propósitos al haber enviado a su Hijo Jesucristo. Yo quisiera que como introducción fuéramos a Juan capítulo 4, el título yo le he titulado El camino para ser un adorador del Señor. La palabra de Dios nos enseña cómo es que realmente una persona puede llegar a ser un adorador de Dios, pero como la palabra lo establece, como Dios lo enseña, como Dios lo transmite a través de las Escrituras. A veces nosotros como hombres nos hacemos como que imaginamos que podemos estar sirviendo a Dios, creemos que estamos sirviendo a Dios, pero si nuestra creencia, nuestra fe, nuestro caminar, nuestros hechos, nuestra conducta no está sujeta a la palabra de Dios, podemos errar y podemos pensar que estamos caminando y que estamos adorando al Señor, pero no lo hacemos. Entonces Dios nos ayude hoy a mirar a través de este hombre cómo él tuvo que caminar, cómo la palabra nos enseña que hubo un proceso en el cual empezó a caminar, a creer, a entender, a comprender, hasta el punto que él mira al Señor Jesús y al final él dice que se postró y adoró. ¿Cuántos de nosotros queremos ser adoradores de Dios? Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesús, en esa conversación que tiene con la mujer samaritana, ya se compartió el tema al respecto, y el Señor Jesús tiene una conversación con ella al punto que la lleva a entender que es el momento, que es el tiempo en el cual es el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesús hace una aclaración, dice, porque tales adoradores el Señor busca.
El Señor busca hombres, mujeres, jóvenes, niños que le adoren, pero no de una manera como nosotros podemos creer o pensar o imaginar, sino dice que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver cómo este hombre, que era ciego de nacimiento, que no había visto la luz durante todo el tiempo antes de que llegara Jesús a su vida, no había visto la luz, su vida era oscuridad, su vida tenía que depender totalmente de alguien, tenía que depender totalmente de personas que lo ayudaran, que lo apoyaran para hacer muchas actividades, muchas cosas, incluso quizá para su vida personal. Era un hombre que estaba acostumbrado ya quizá a ser dependiente totalmente de aquellos que tuvieran buena voluntad, de aquellos que quisieran ayudar, de aquellos que tuvieran un corazón sensible. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, la vida cambia para él. La vida es transformada para él. Entonces vamos a dar inicio, quise dar como introducción ese pasaje de Juan capítulo 4, porque ese es el propósito que hoy en esta plática usted se lleve a casa, se lleve en mente y en el corazón, que Dios quiere hacerlo un adorador a usted. La decisión usted la va a tomar. La decisión, usted va a decidir lo que el Señor Jesús, a través de su palabra y su evangelio, siempre hace, muestra el camino. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora el hombre que ha escuchado, el hombre que ha creído a la palabra, al mensaje, ahora él tiene que decidir si sigue al Señor o no sigue al Señor. Acordémonos de ese ejemplo del joven rico, que el joven quería seguirle y tenía un conocimiento acerca de la ley, acerca de lo que Dios pedía y lo que implicaba seguir a Dios. Pero en el momento que el Señor Jesús le muestra lo que hay en el corazón de él, dice que el joven ya no le pareció muy bien la idea del Señor Jesús. El llamado como que lo vio muy alto, lo vio muy elevado, muy demandante, y dice la palabra que el joven rico se dio la vuelta entristecido y no quiso saber nada acerca de Jesús, nada acerca del evangelio, y decidió tomar el camino incorrecto. Entonces, Dios a través de la palabra siempre nos muestra el camino a seguir y el camino que nos va a llevar a una condenación eterna. De nosotros, como seres humanos, nos corresponde tomar la decisión por qué camino caminamos. Ok, vamos a empezar a leer el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjese cómo dice: al pasar Jesús vio a un hombre de nacimiento. Jesús inmediatamente, cuando él pasa, fija sus ojos en él. Muy diferente a cuando algunos hombres como ciegos, como Bartimeo el ciego, fue muy diferente. El ciego Bartimeo dice que clamaba, ¿verdad? Decía: hijo de David, ten misericordia de mí. A lo cual los discípulos dijeron: déjalo, o sea, no le dejes de inspirar al Señor Jesús, Él va en su camino. Pero el Señor Jesús se para y se regresa y le hace una propuesta muy grande, muy para mí, cuando yo leo ese versículo, le dice: ¿qué quieres que haga? Le abre el trono de la gracia, le abre el trono de las bendiciones, y dices: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? El hombre dice: devuélveme la vista. Inmediatamente el Señor Jesús le devuelve la vista. Bueno, en este caso el Señor Jesús dice que Él pasa y Él fija sus ojos sobre el ciego. Lo mira. El ciego no le pide misericordia, el ciego no le pide que lo ayude, no le pide que le devuelva la vista. No, el Señor Jesús lo mira. ¿Cómo se imagina usted que el Señor Jesús haya visto a este hombre? ¿Cómo se imagina usted? ¿Con mucha misericordia? Sí, con mucha misericordia. ¿Con mucho amor?
con mucha compasión, con mucho deseo de que ese hombre lo conociera, sí, porque más adelante él lo especifica. Dice el siguiente versículo: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese la idea que tenían los discípulos, los judíos. Los discípulos eran judíos. Tenían la idea de que ese hombre estaba en esa condición porque probablemente sus padres habían pecado y les habían transmitido el pecado a este hombre, y era la razón por la cual él estaba así. Ideas que tenían ellos, pero como hombres podemos tener ideas, hermanos, pero Cristo Jesús, que es la verdad, siempre va a poner las cosas en orden. Y siempre nos las va a explicar con claridad, de tal manera que nuestras ideas no tomen posesión en la verdad de Cristo, sino que la verdad triunfe, que el fundamento que es la palabra, que es la verdad, permanezca. Y ahí está el Maestro, para enseñarnos, para enseñarles que no es conforme ellos piensan, conforme ellos creen. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, qué glorioso es que el Señor Jesús está diciendo: o sea, no, ten claridad. No es que este hombre haya pecado ni sus padres hayan pecado, sino que Dios quiere manifestar su gloria, su obra en este hombre. Él quiere manifestarlo. Él quiere mostrar al mundo, Él quiere mostrar ese poder, ese milagro en la vida de este hombre, para que todos ustedes que están viendo, para que todos aquellos que ustedes están mirando, vean que Dios el Padre tiene poder y que yo soy el enviado y que yo soy la luz y que yo soy el único que puedo darles vida y que yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, muchos se preguntan y dicen: ¿por qué el Señor Jesús hizo, o sea, para nosotros en nuestra cultura, y creo que en todos los lados, escupir y hacer lodo? ¿Cómo lo toma usted? Como que algo sucio, ¿no? Hermanos, pero es muy sencillo de entenderlo, de comprenderlo. Dice la palabra que nosotros somos formados ¿de dónde? Del polvo. Somos creados. Y aquí lo que el Señor Jesús está mostrando, que Él es Dios, que Él es el creador, que Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Él es el único que puede crear las cosas. Este hombre en unos comentarios que leía al respecto, dice que este hombre, como era ciego de nacimiento, él no tenía parte de sus córneas, de sus ojos. Y lo que el Señor hizo es que creó esa parte que a él le hacía falta. Pero bueno, vemos el poder de Dios, la grandeza de Dios. Dice en el versículo 6, en el 7, perdón, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Hermanos, vemos aquí, conforme vayamos leyendo, quisiera yo ir explicando para no salirme de lo que quiero transmitirles. Cómo este hombre
Confía en el Señor Jesús. Confía en sus palabras. Y fíjate que hasta este momento, este hombre no lo identifica como el Salvador, como el Señor, como el enviado. No lo identifica. Pero él confía. Él confía. Él emprende un camino de fe. Está ciego, no ve. Y como le llama el ciego a Jesús, Jesús le dice, ve y lávate. ¿Qué distancia era? No me puse a investigar, pero no creo que estuviera a 3 pasos. Yo creo que estaba un poquito retirado el estanque. ¿Cómo caminó? ¿Cómo le hizo para llegar? ¿Cree usted que le fue fácil? ¿Cree usted que le fue sencillo? Habiendo quizá multitud de gente, habiendo gente al lado, enfrente, atrás. Él emprendió un camino de fe, dijo, si Él me está diciendo, yo voy y lo hago. Tuvo confianza. Y su confianza lo llevó ¿a qué? A obedecer. Es una parte importante que yo quiero transmitirle a usted, que la confianza en el Señor Jesús, esa confianza bíblica, siempre va a ir acompañada de obediencia. Siempre va a ir acompañada de obediencia. No es solamente un creer, yo creo en el Señor Jesús y al final hago lo que a mí me place. Hago lo que yo creo conveniente. Hago lo que yo creo que a mí me conviene. No, ese no es una confianza en el Señor Jesús. La confianza en el Señor Jesús es, creo y obedezco. Creo y obedezco. Es muy sencillo de identificar a una persona que es adoradora y que está adorando al Señor Jesús, y otra persona que no está adorando al Señor, pero dice que está caminando en el camino del Señor, pero no lo está haciendo. Es muy sencillo identificar cuando la persona guarda la palabra de Dios, cuando es obediente a lo que Dios le ha mandado, le ha ordenado. A veces muchas personas entran en conflictos y dicen, ¿seré convertido? ¿No seré convertido? ¿El Señor me habrá perdonado? ¿No me habrá perdonado? No lo sé. Es muy sencillo. Si usted está obedeciendo a Dios, es porque Dios le ha dado la gracia para hacerlo. Es porque Dios le ha dado ese poder para hacerlo. Porque de sí mismo el hombre no lo puede hacer, pero la gracia de Dios se derrama en el corazón del hombre y por eso el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres y esa gracia nos enseña a renunciar a las cosas impías y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Es la gracia de Dios. Entonces, cuando una persona está guardando los mandamientos de Dios, es porque vemos que la gracia de Dios se ha manifestado y ha sido derramada en su corazón y 2 cosas están pasando en su vida. Le enseña a renunciar y le enseña a vivir. Esa es la obra de Dios. Es muy sencillo darnos cuenta si estamos caminando con el Señor o no estamos caminando con el Señor. Entonces, este hombre obedeció, tuvo fe, tuvo confianza en el Señor. Y vemos el efecto al final, lo que le pasó en su vida, ¿no? Ahora, es importante que nosotros tengamos esa claridad al respecto que le estoy comentando. Fue obediente, actuó. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Versículo 8. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Toda una vida en oscuridad y con una conversación que tuvo con el Señor Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre regresa viendo.
Hermano, nosotros podemos leer esto con mucha tranquilidad, con mucha facilidad y de rápido, pero imagínate el impacto que fue para ese hombre, ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz, no conocía los colores, no miraba, nunca había visto el rostro de alguna persona. No conocía a nadie, solamente oía, solamente se imaginaba cómo eran las cosas. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, sucede ese milagro en su vida, dice que regresa mirando. ¿Cómo habrá sido el momento de esta persona cuando le fueron abiertos los ojos? Sorprendido, maravillado. Y fíjate lo que dice en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy. No imagines, ni me parezco, mírame. Yo soy el que mendigaba todos los días y que dependía de todos ustedes, de las personas que tuvieran un corazón noble, y esperaba yo que me ayudaran, que me socorrieran en las cosas que yo no podía. Yo soy, mírame. Ahora veo. Todos sacaban sus conclusiones y él decía, yo soy. ¿Por qué te cuesta creer? ¿Por qué te cuesta saber que eso puede suceder? Qué maravilloso, hermanos. De verdad que creo que a cada predicador nos es complicado a veces transmitir lo que la palabra quiere darnos a entender, hermanos. Es complicado, nos es difícil como predicadores lo que aconteció, lo que pasó, lo que sucedió, qué sintieron, qué pensaron, todo eso. Pero este joven, este ciego de nacimiento, estaba maravillado, estaba contento, estaba emocionado, pero fíjate cómo él no identificaba al Señor Jesús. Todos decían, se parece, parece que es. Y él decía, yo soy. Y en el siguiente versículo dice, en el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Cómo lo identifica aquí, hermanos? Aquel hombre. Aquel hombre. Dice, bueno, vamos a leer el versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Fíjate cómo hasta este momento lo tiene identificado como hombre. Bueno, pues es un hombre, no sé quién sea. Pero él me dijo esto y yo lo hice. Y mira lo que me ha acontecido, lo que me ha pasado. Y le pregunto, ¿y dónde está él? No sé. No sé dónde está. Recibió un milagro, recibió la vista. Si contemplamos el panorama, el Señor Jesús le dice, ve, lávate. El hombre va, se lava y quizá Jesús sigue su camino. Sigue su camino. El hombre regresa y quizá, yo no dudo que él pregunte y dice, o sea, ¿dónde está? Ya no lo vio. Porque nunca lo había visto. Estaba ciego. Aquel hombre. Empieza lo complicado. Empieza lo complicado no tan solo para el Señor Jesús, sino ya no para este ciego, porque ya no estaba ciego, sino para este hombre que era ciego. Dice el versículo 13,
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas? Y había disensión entre ellos. Empieza la dificultad. Jesús hace el milagro, hace la maravilla, el hombre está emocionado, está contento, está gozoso, está alegre, para él todo es nuevo, caras nuevas, colores nuevos, cosas diferentes a lo que él estaba acostumbrado. Y lo llevan con los fariseos y le preguntan, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? Platícanos, dinos. Estos hombres inmediatamente, por cuanto siempre estuvieron en desacuerdo con la enseñanza del Señor Jesús, ellos decían, este hombre no procede de Dios porque esto lo hizo en el día de reposo y eso no se puede hacer, eso es pecado. Ellos tenían un concepto totalmente equivocado acerca de la ley de Dios. Ellos habían estipulado sus principios, sus mandamientos, sus costumbres, sus tradiciones y los habían puesto sobre encima de la ley de Dios. La ley de Dios para ellos realmente no les interesaba, no les importaba. La esencia de la ley de Dios, ellos la habían hecho a algún lado. Tenían suprimida la verdad, el mandamiento, y ellos habían puesto sus estándares. Ellos decían, ¿cómo es posible que un hombre en día de reposo haga estas cosas? Pobre hombre ciego de nacimiento. Pero estos hombres desaprobaban. Aquí vemos por primera vez cómo interrogan a este joven, a este personaje que ahora ve. Sigamos leyendo el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Ya no es el hombre. Ya no es el hombre. Aquel hombre no. Él empieza a identificar y él empieza a darse cuenta, es que no es un hombre común. No es un hombre normal, porque los hombres no hacen esto. Los hombres no hacen tales milagros. Los hombres simplemente no hacen eso porque yo he esperado durante todo este tiempo, esperando en alguien que me ayudara y nadie me ha ayudado. Es un profeta. Alguien que está relacionado con Dios, alguien que está relacionado con el que está en los cielos, es un profeta. Dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Hermanos, qué alejados estaban de la misericordia. Tanto en Levítico como en Deuteronomio estaba establecido que para estas personas que fueran ciegos deberían de tener un trato especial, un cuidado de parte del pueblo de Israel. Y estos hombres, siendo líderes, siendo las máximas autoridades religiosas, no creían que había sido ciego. A lo mejor ni lo conocían. A lo mejor estaban metidos tanto en sus sinagogas, estaban metidos en los momentos, en los lugares donde la gente les aplaudía, donde la gente los alababa, que del pobre, del menesteroso, ni se preocupaban. Es como si, por ejemplo, nosotros, Tehuacán es pequeño, pero si vamos al centro, vemos a personas que piden limosna o piden ayuda y que las tenemos tan identificadas porque vamos seguido al centro. Y quizá algunos de ustedes tienen por costumbre quizá decir, ¿sabes qué? A tal persona vamos a darle cada 8 días, pasamos y le damos, pasamos y le damos.
No sé si usted lo haga. Yo lo estuve haciendo durante mucho tiempo enseñándole a mis hijos. Y hasta la fecha, no sé si han visto a una persona que no tiene las piernas, en Lezama, molía la Lezama, y el muchacho siempre bien arregladito, se hace sus chinitos y no pide, no extiende la mano, pero por lógica te das cuenta que necesita. Y por costumbre le enseñé a mis hijos, decirle, ¿saben qué, hijos? Vamos a apartar tanto de dinero y le vamos a dar siempre. Y el día que yo ya no esté, tomado no esté, ustedes síganlo haciendo y enséñenle a sus hijos. Y yo creo que sí lo aprendieron, pero ahora que pasamos, sacan ellos mismos y le dan. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo, hermano? Porque hay los pobres, los que están necesitados, discapacitados, son visibles. No necesitas preguntarles si necesitan. Bueno, estos hombres ni siquiera se enteraban. Decían, yo no creo que este hombre haya sido ciego, es puro cuento por ahí. La misericordia estaba tan lejos de ellos. La compasión estaba tan lejos de ellos. Dice el versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Bueno, pero me salté, versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Fíjate, hermano, bajo qué temor vivían las personas. Ya les habían advertido que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, que él era el enviado, iba a ser expulsado de la sinagoga. Eso te habla, hermano, que la persecución no era tan solo con el Señor Jesús, sino con todos aquellos que se atrevieran a creer en Él, iban a correr la misma suerte. Y eso es hasta el día de hoy, hermanos, a quien decide seguir al Señor Jesús debe tener esa claridad que seguir al Señor Jesús debe de estar consciente que va a haber personas que van a estar de acuerdo con el Evangelio, pero va a haber personas que no van a estar de acuerdo con el Evangelio. Y las que no están de acuerdo con el Evangelio te van a ofender, te van a hacer la vida imposible, te van a hacer muchas cosas. Pero si el discípulo no tiene esa claridad, cada vez que la persona quiera ofenderlo, quiera decirle algo, el discípulo, si no tiene la claridad, va a empezar a temblar. ¿Por qué me está pasando esto a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo soy una buena persona, yo no les hago daño. No, hermano, ese es el camino. El Señor Jesús fue perseguido y todo aquel que le siga va a pasar por lo mismo. No la va a librar. No la va a librar. Tendrán momentos de mucha alegría, de paz, donde el pueblo estará de tu lado, donde las familias dirán sí, amén, pero habrá momentos que te van a voltear, hermanos. Pero ten solamente esa claridad, porque el Señor jamás te va a dejar solo, como no dejó a este hombre solo. Dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué les estaba diciendo? Mira, pues dirás una cosa, dirás otra cosa. Yo lo único que sé
es que era yo ciego y ahora veo. Ahora sé por dónde tengo que caminar. Ahora sé por dónde debo de ir. Ahora distingo las cosas. Yo no lo sé. Versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? ¿Qué estaba diciendo este hombre? ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos así como yo lo voy a seguir? ¿Ustedes quieren hacerse sus discípulos? No, hombre, eso les traumó a ellos. Eso les traumó. Hombres que estaban no tan solo en contra, sino que buscaban la forma de desacreditarlo, de hacerlo quedar mal. Que el pueblo lo mirara como que no era el enviado, como que era un farsante. Era un hombre no enviado de Dios. Y este hombre se atreve a decirles esto. Ustedes me están preguntando, porque yo creo que ustedes, como tienen tanto interés en estarme preguntando, quieren ser sus discípulos. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Fíjate cuánta soberbia había en ellos. Tú eres un hombre que mendigaba todos los días, miserable pecador, y ahora nos vienes a enseñar a nosotros. Así que lo expulsaron de la sinagoga. Lárgate, vete. Y no creo que esos hombres tuvieran un lenguaje menos del que te dije, del que les dijo, lárgate. Si se atrevieron a decir al Señor Jesús qué demonio tenía, se atrevieron a decirle que estaba loco, que no se habrán atrevido a decirle a este hombre. Que le preguntaron una, dos, tercera vez y dijo, ya, esto ya no es raro. O quieres ser su discípulo, ¿o qué quieres? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos del Señor Jesús? Y fíjese cómo lo expulsaron. Podemos decir, le hicieron feo. Sí, le hicieron muy feo. Delante de todos, delante de la sinagoga. En la sinagoga no había 5 ni 10 personas. Estaba llena. Había mucha gente religiosa, mucha gente que buscaba al Señor, que era enseñado por los fariseos, por los líderes religiosos. Lo sacaron. Aparentemente fue avergonzado. Le dijeron, no eres digno de que estés en esta sinagoga. Sal. Te has convertido en discípulo de ese hombre tal llamado Jesús, que es un farsante. Vete. Hermano, eso te va a acontecer. Si usted ha creído en el Señor Jesús, ha puesto su confianza en Él, realmente, y su confianza lo ha llevado a obedecer y vive en obediencia al Señor, usted va por el camino correcto. Pero también tenga usted presente que va a tener dificultades. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo con su pensamiento.
Va a ver, ¿por qué no va a estar de acuerdo? Porque es muy sencillo. Cuando usted quizá lo invita a algún lugar, ya sea a un convivio, a una fiestecita con sus familiares, con los que sean, y quizá hay un ambiente que no es adecuado, y quizá usted dice, ¿sabes qué? Yo me retiro. Les agradezco la invitación que me hicieron, ya comimos, ya nos tenemos que retirar. Oye, que quédate, es que mira, te pones tus moños, es que eres santurrón, eres hermano. Gracias, me retiro. Hermano, todo eso te va a acontecer, pero ten la firmeza de decir y distingas entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ten el valor para decir, mira, es que yo no comparto esta manera de pensar tuya. No puedo estar en medio de este lugar, ¿por qué? Porque están diciendo cosas que ni me van a bendecir ni les va a ayudar a ustedes, pero que las hables, que ellos tengan esa claridad, que digan, es que ese sí es un hermano de verdad. Es un hombre que siga al Señor Jesús, porque no le importa meterse en problemas con quien sea, Él pone en alto en lo que Él cree, en lo que Él confía. Bueno, qué importante es eso que nosotros tengamos esa claridad. Este hombre fue expulsado, pero fíjate lo glorioso. Fíjate, cuando el Señor Jesús se enteró que él había sido expulsado, le salió al encuentro. Él dijo, no te preocupes, no estás solo, yo estoy contigo. Mira lo que dice el siguiente versículo, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Qué anhelo, qué deseo de decir, ¿quién es, Señor? Dime. Dime quién es el Hijo de Dios. Dime. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Primero lo identificó como hombre. Después para él fue un profeta. Y cuando la verdad le fue ministrada, le fue revelada, cuando el Señor Jesús se reveló a él, le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Con él estás hablando. Este hombre inmediatamente le dijo, creo, Señor, creo. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Salvador. Creo. Y le adoró. Y le sirvió. Hermanos, podemos ver de una manera muy sencilla cómo es que una persona llegó a ese punto a adorar al Señor Jesús. Él estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para adorar al Señor Jesús. No le importó lo que la gente decía. Él solamente tenía gratitud. Gratitud. Para él fue algo muy maravilloso, muy glorioso el que él haya recibido la vista. En el momento quizá no lo vio. Hermano, eso acontece como cuando se nos predica la palabra de Dios y nos maravilla y dijimos, sí, eso es lo que yo necesito. Y conforme va pasando el tiempo, el Señor Jesús se te va revelando a tu corazón. Se te va revelando. Y cuando llega el momento preciso, el momento adecuado en el cual el corazón está preparado, en el cual el corazón ha sido obediente, ha sido sumiso a la verdad, al evangelio, a las palabras del Señor Jesús, viene el Señor Jesús y se te revela el corazón. Yo soy tu Salvador. Y terminas postrado y dices, creo, Señor, creo. Hermanos, esa es una forma de llegar al punto de adorar al Señor Jesús. Voy a hacer algunas aplicaciones sencillas
Hemos visto cómo el Señor Jesús tiene la conversación con este hombre que era ciego, y al punto que él llegó a reconocerlo como Señor, y que él estuvo dispuesto a luchar contra todo aquello que venía en contra de él. Estuvo dispuesto, no tuvo miedo, no tuvo temor. Él sabía que había llevado una vida miserable durante muchos años. Durante muchos años. Y yo quiero que ustedes empiecen a mirar, hermanos, cómo cuando Jesús toma algo y revela su palabra, y se revela a Él como Señor, cuando Jesús toma algo, lo lleva al punto de que sea un hombre, una mujer, un joven, que le adore. Que le adore. Si Jesús ha llegado a su vida de usted y realmente usted tiene el testimonio de que Dios la ha perdonado, Dios la ha restaurado, lo ha restaurado, ha hecho una obra maravillosa, el punto principal y el objetivo principal del Señor Jesús es que usted sea un adorador en espíritu y en verdad. No a medias, no que le sirva a usted a medias, no que le dé usted un poco de su tiempo y un poco de tiempo a la iglesia y un tiempo al mundo, no. Eso no es ser un adorador. Por eso la palabra de Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que estén dispuestos a adorar. Hombres que tengan esa claridad que van a tener dificultades en este mundo, van a tener aflicciones, pero que esas aflicciones no quebranten, que esas aflicciones no vengan y dominen el corazón, la mente y la razón y el espíritu de la persona que ha creído en el Señor Jesús. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando Dios toma a alguien, cuando Dios lo hace su hijo, realmente esa persona es un adorador. En espíritu y en verdad. Es cierto, puede pasar por un lapso de tibieza, puede pasar por un tiempo de enfriamiento porque la palabra nos los enseña, pero el espíritu que guía toda verdad nunca lo va a mantener en ese mismo estado. Lo va a guiar a la verdad, va a venir a la razón, va a venir a la mente y lo va a convencer y le va a recordar los momentos en el cual Dios tuvo misericordia de él y su corazón lo va a sensibilizar de tal manera que ese corazón va a volver a la gratitud otra vez. Va a decir, sí es cierto, Señor, qué ingrato he sido, perdóname, Señor, y se levanta y vámonos a adorar otra vez al Señor. Pero cuando una persona se mantiene en un lapso muy prolongado, en una tibieza y dice que es cristiana y dice que realmente ha disfrutado de la salvación, pero se mantiene en un lapso muy largo, hermano, yo creo que es necesario que la persona tenga que meditar si realmente la obra gloriosa del Señor Jesús ha sido culminada en su corazón. Porque la palabra nos enseña que es cierto que el Hijo de Dios puede caer, pero también la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios lo levanta. Lo levanta y lo guía a la verdad. Vamos a hacer algunas aplicaciones, hermanos. En el capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, todos aquellos que hemos participado de la salvación y que al día de hoy somos hijos de Dios, tristemente a veces no actuamos como Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesús pasó y miró al ciego, vio la necesidad. ¿Cuántos de los que nos decimos hijos de Dios pasamos por algún lado, vemos hombres necesitados, vemos personas necesitadas y nos pasamos de largo? Y podemos decir, porque se metió en el pecado, ese asunto de ellos, que ellos se las arreglen. Cuidado, hermano. Es cierto, fue por su pecado, es cierto, fue por su maldad, sí, pero eso no te corresponde a ti ni a mí juzgar. A nosotros nos corresponde, dice la palabra, que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Tener misericordia. Hermano, que nuestro corazón y nuestros ojos no se acostumbren a pensar como el mundo. Vemos, si hay necesidad, atiéndela. Si puedes, atiéndela. Ayuda. Y no tan solo económicamente, hermanos, hay muchas personas que tienen muchas necesidades espiritualmente. Ayúdalas.
Tú tienes la medicina, tú tienes el evangelio, tú tienes la palabra. Acuérdate cómo estabas en tinieblas y en oscuridad. Y la palabra es tan eficaz, es tan verdadera, que eso es lo que tú tenías en tu corazón, la palabra fue capaz de transformarlo. Tú tienes el evangelio. ¿Ves necesidad? Atiéndela. Ayúdales. No nos pasemos de largo y digamos, es asunto de ellos. No, hermano. Dice la palabra que nosotros somos puestos en este mundo para hacer sal y luz, para transmitir la misericordia, para transmitir ese amor que Dios tiene por las personas. En el versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Dios siempre va a escoger a personas para mostrar su poder. Él te escogió a ti, me escogió a mí para mostrar su poder. Para mostrarle a tu familia, para mostrarle a mi familia que hay un Dios en los cielos. Y que ese Dios está vivo, y que ese Dios obra, y que ese Dios actúa, y que ese Dios hasta el día de hoy tiene el poder para transformar y para cambiar. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hemos sido un testimonio para nuestra familia? Y quizá la familia está bien incrédula hasta el día de hoy, pero algo tienen en su mente. Si ha habido esa obra, si ha habido realmente ese cambio, esa transformación en tu vida, dicen, es que ella era diferente y al día de hoy se comporta de una manera cabal. Y aunque quizá no quieran venir a la iglesia, quizá a veces no te quieran escuchar, pero ellos tienen un testimonio de que realmente algo ha sucedido en tu vida. Algo. La obra de Dios, el poder de Dios se ha manifestado tanto en tu vida como en la vida de todos aquellos que hemos creído al Evangelio. Hermano, y lo que Dios toma, lo vuelvo a recalcar, Dios hace una obra perfecta, maravillosa. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el hombre no quiere caminar por ese proceso que Dios lo ha determinado. Cuando el Señor Jesús dice la palabra que Él empezó su ministerio, Él empezó a hablar un mensaje. Ese mensaje que dice en Marcos 1:16, desde entonces el Señor Jesús empezó a predicar y empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creer en el Evangelio va acompañado. Arrepiéntete y cree, era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a la audiencia de ese entonces. Arrepiéntete y cree. Ese es el Evangelio completo. Llevar a la persona a un arrepentimiento y al mismo tiempo que crea que en el Señor Jesús hay salvación, que en el Señor Jesús hay restauración, que Dios perdona, Dios santifica, Dios justifica. Pero a veces la persona no quiere caminar por ese proceso. A veces la persona quiere hacer su voluntad. A veces la persona quiere caminar en ese camino que Dios ha trazado de una manera como Él quiere. No quiere dejar sus pecados, no quiere dejar sus maldades. O deja algunos, los que no le son difícil, los que no está acostumbrado, los que no está habituado. Un ejemplo, una persona que es borracha, pero quizá tiene el principio y sabe que robar no lo tiene que hacer. Cuando viene la palabra y le dice uno, ¿sabes qué? Tienes que dejar el robo. Va a decir, sin problema, porque no lo hago. No lo hago. Sin problema lo va a dejar, pero dile, deja la borrachera, ¿qué te va a decir? Pero es que me cuesta, hermano. Pero es que no puedo. Pero es que lo he intentado. Hermanos, cuando el Señor Jesús te llama a vivir un camino de fe. Es como este hombre que estaba ciego. Le dijo, ve y lávate.
Este hombre emprendió un camino de fe y él dijo, ok, yo voy a hacer lo que me está diciendo. Fue y lo hizo. Muchas personas quieren hacer su propia voluntad. No quieren seguir el principio de Dios. Quieren hacerlo a su manera. La palabra de Dios dice que tiene que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Es dejarlo de hacer. Algo en la cual yo cuando ministro a las personas y dices que ya me arrepentí, le digo, a ver, ya me arrepentí, dice, y yo creo que Dios ya me perdonó, ¿ok? Qué bueno, te da gozo, te da alegría el saber que una persona está testificando que ya se arrepintió y que Dios lo ha perdonado. Hasta te dan ganas de gritar y decir, aleluya. Pero en cuanto empiezas a tomar la palabra y a decirles cuál es el camino, nada más como para confirmar, decirles, a ver, qué bueno, me da gozo, me da alegría. Ahora vamos a ver, yo quisiera mostrarte la palabra y que tú me dijeras si has pasado por este proceso. Y muy sencillo, los llevo al Evangelio de Marcos, el pasaje que les estoy hablando. Digo, mira, la palabra de Dios dice arrepentirse y creer. Sí, hermano, yo ya me arrepentí, yo ya creí, amén. Les pregunto, ¿qué entiendes por arrepentimiento? Bueno, es que ya dejé de hacer esto, dejé lo otro, ok. ¿Qué tiempo tiene que no lo practicas? Bueno, es que hace como 3 meses todavía caí. Hace como 5 meses todavía caí. ¿Cuándo fue la última vez que reincidiste en el pecado? Hermano, me ganó la tentación y estuvo muy difícil y fue como hace 20 días. Entonces, con paciencia y con amor y con la palabra, les explico lo que dice las cartas de Juan. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Te da la razón por qué. Porque la simiente de Dios está en él. No peca porque él sea fuerte, porque tenga 20 años en la religión y lea toda la Biblia y se aviente tres horas orando. No peca por eso. No peca porque la simiente de Dios ahora permanece en él. Ha habido una creación nueva y ahora Dios pone sus pensamientos, pone sus deseos, pone su amor, pone su misericordia, pone en su corazón buscar la justicia, la santidad, y esa es la razón por la cual no peca. Pero dice la palabra que el que peca y el que practica el pecado, ¿de quién es? Es el diablo, así lo dice la carta. Entonces es muy fácil cuando yo confronto a las personas, les digo, a ver, la palabra de Dios dice que es cierto que el cristiano puede caer. Dice la palabra, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si un cristiano peca, bueno, el cristiano a la hora que va a pedir consejería, si no tiene la claridad, el ministro, el pastor, lo que tiene que hacer es guiarlo a que se arrepienta y confíe nuevamente en el Señor Jesús. Porque Él es nuestro abogado. Él es el que nos perdona. Pero dice, hijitos, si alguno entre, no sé cuánto le calculas que era la iglesia en ese entonces. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Confía en el Señor Jesús. Pero la palabra dice que el que practica el pecado, cuando una persona practica y dice que es cristiana y cada 3 meses, cada 5 meses, cada 6 meses o cada mes reincide en un pecado, la persona realmente no ha nacido de nuevo porque hay una práctica constantemente. Entonces es muy claro que no ha nacido de nuevo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esa claridad para que nosotros podamos llegar a ser realmente esos adoradores delante de Dios. Dios busca, sí los busca. Es más, Dios está buscando ahorita en medio de todos aquellos que no han creído en el Evangelio del Señor Jesús. Él busca, Él quiere que seas un adorador, que le adores a Él en espíritu y en verdad. Él anda buscando. Él anda buscando ahorita, en este momento que se está predicando la palabra, en otros lugares donde toda la gente se reúne a escuchar la palabra de Dios. Él anda buscando
a esos adoradores que estén dispuestos a ir contracorriente, que estén dispuestos a que si las costumbres, las formas de este mundo quieren llevarlo por otro camino, Él tome de la palabra y diga, no, yo sé el camino, el Señor me ha trazado el camino y este es el camino que tengo que seguir. Muchos de los que estamos aquí presentes, hermanos, no hemos llegado a ese punto de ser adoradores hacia Dios en espíritu y en verdad, porque no quieres dejar el estilo de vida quizá al cual te has acostumbrado. No quieres. No estás dispuesto a dejar los pecados que tú sabes que tienes que dejar. Si realmente quieres ser un adorador de Dios, tienes que tomar esa decisión como este hombre. Fíjate, enfrentó a las máximas autoridades religiosas. No tuvo temor, porque él sabía que lo que estaba aconteciendo en él era bueno, era verdadero, era de Dios. Dios cuántas veces ha hablado a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y no has querido. Quisiera terminar en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hermano, el Señor Jesús nunca dejó solo a este hombre. Nunca lo dejó solo. Y Jesús nunca te va a dejar solo si usted decide seguirlo. Todo el mundo se pondrá contra usted, pero el Señor Jesús va a estar de su lado. Va a estar de su lado el Señor Jesús, porque Él jamás nos va a dejar solos. Ese es un ejemplo de cómo la palabra de Dios nos enseña de cómo podemos realmente llegar a ser adoradores delante de Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. Podemos nosotros trazar un camino diferente, podemos pensar, pero realmente la palabra de Dios es muy, muy, muy clara. Y termino con un pasaje en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Y si usted lo sigue, no va a andar en la oscuridad. Ese hombre ciego representa a muchas personas que teniendo ojos no alcanzan a mirar cómo Dios les está extendiendo la mano para ayudarlos. No alcanzan a mirar la misericordia de Dios en sus vidas. No alcanzan a mirar cómo Dios desde tiempo atrás les ha estado hablando, les ha estado enseñando y no quieren mirar. Pero el Señor Jesús dice que todo aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda persona que decide seguir al Señor Jesús sabrá por dónde caminar. Toda persona que no sigue al Señor Jesús, por muy bien que te vaya, por muy próspero que estés, déjame decirte que vas por un camino equivocado. A lo mejor lo que puedas tener en este momento, en este tiempo que podamos tener en esta vida acá, quizá puedes obtener comodidades, muchas cosas, pero la vida, la que realmente interesa es la vida eterna.
Esa es a la cual el Señor Jesús quiere llevarte, a que disfrutes de esa vida eterna, porque todo esto va a pasar. Todo esto se va a incendiar, todo esto se va a quemar, todo esto. ¿Quieres andar en luz? Tienes que seguir al Señor Jesús. ¿Quieres andar en tinieblas? No vas a seguir al Señor. Y te vas a dar de topes. Y vas a sufrir. Y muchas cosas. Pero rogamos a Dios que su misericordia se extienda. Que su amor se extienda. Y Dios en algún día te lleve a tomar esa decisión. Y al ver cómo el Señor Jesús te está llamando, te está hablando, digas, es momento ya de seguir al Señor Jesús. Dios te ha hablado, Dios te ha enseñado, Dios te ha mostrado el camino. Ahora usted decida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese hombre que tú escogiste para mostrar tu gloria, tu poder. Y al día de hoy nos bendice, al día de hoy. Miramos, Señor, tu poder manifestado en él. Pero también podemos ver que él tomó la decisión correcta. Ayúdanos, Señor, ayuda a aquellas personas a tomar esa decisión para seguirte, para amarte. Es tu palabra que no es del que corre, no es del que quiere, sino es del que tú tienes misericordia, y tu palabra nos enseña que tu misericordia es grande. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén.